Hola amigos, bienvenidos una vez más a Educaciencia. Hoy les traigo un problema del examen de admisión UNI del 2021, del día del examen de ciencias, del tema de electroquímica. El problema dice: se construye una celda electroquímica colocando un electrodo de zinc en 1 litro de disolución de sulfato de zinc 0.2 molar y un electrodo de cobre en 1 litro de disolución de cloruro cúprico 0.1 molar. Determina la concentración final de cobre 2+, en esta celda si la corriente producida es de 2 A durante 1800 segundos. Considere que los volúmenes de las disoluciones no cambian. Nos dan como dato los potenciales de reducción de los iones cúprico y zinc. Y también la constante de Faraday. Comencemos. Primero debemos saber qué es una celda galvánica. Una celda galvánica es una celda electroquímica que obtiene energía eléctrica a partir de energía química. Dicha energía química es producida por reacciones redox que ocurren en dichas semiceldas. Estas reacciones se dan espontáneamente hasta llegar a un equilibrio. Entonces, lo primero que debemos saber en el problema para nosotros calcular la concentración de cobre al final es cuál de las semiceldas va a ser la semicelda de oxidación y cuál va a ser la semicelda de reducción. Para ello debemos graficar los potenciales de reducción en una gráfica de potencial versus tiempo, como se muestra aquí. Observamos fácilmente que el potencial de cobre es mayor que el potencial de zinc. Eso significa que el cobre va a ser el que se reduce y el zinc va a ser el que se oxida. Estos potenciales van a ir uno disminuyendo y el otro aumentando a lo largo del tiempo. ¿Esto por qué? Si nosotros tomamos un ejemplo de la vida cotidiana, como cuando nosotros mezclamos agua caliente y agua fría, la masa de agua caliente no siempre se mantiene caliente y la masa de agua fría no siempre se mantiene fría. Cuando las mezclamos, vamos a obtener una masa total que esté tibia, pero no directamente tibia. Va a haber un procedimiento o un transcurso de tiempo en el cual va a tardar el agua caliente en llegar a esa temperatura tibia y el agua fría en llegar a la misma temperatura tibia. Lo mismo aquí. El cobre y el zinc van a estar, el cobre reduciéndose y el zinc oxidándose a lo largo del tiempo hasta llegar a un potencial de equilibrio. Entonces, ahora que ya sabemos que el cobre es el elemento que se reduce, sabemos que la concentración de cobre va a disminuir en la solución, porque parte de esa concentración de cobre va a pasar al electrodo como cobre sólido. Ahora, ¿cómo calcular esa masa de cobre sólido que se va a depositar en el electrodo? Entonces, para ello vamos a usar la segunda ley de Faraday, de la electrólisis. No hay que confundirla con las leyes de Faraday de la física, que tiene que ver con circuitos eléctricos. ¿Qué nos dice esta segunda ley de Faraday de la electrólisis? Que las masas de distintas sustancias liberadas por la misma cantidad de electricidad son directamente proporcionales a su peso equivalente, cuya fórmula se expresa aquí, donde F es la constante de Faraday, Q la carga eléctrica, M la masa depositada o perdida, porque puede darse ambos casos, y el peso equivalente. Para ello tenemos dos semiceldas. Nosotros la que vamos a analizar es la semicelda de reducción, porque esa tiene el elemento que nos interesa, que es el cobre. Planteamos la ecuación de la semicelda y aplicamos estequiometría. 1 mol de ion cúprico con 2 moles de electrones van a dar 1 mol de cobre metálico depositado en el electrodo. Entonces, es equivalente a decir que vamos a tener la masa atómica del cobre, una carga correspondiente a esas 2 moles de electrones, nos van a dar 1 mol de cobre depositado. Esa carga, ¿cómo lo vamos a determinar? Como 2 moles por la carga de un electrón y por el número de Avogadro, ¿sí? Que es la cantidad que hay en 1 mol. Ese producto de la carga del electrón, que es 1.602 por 10 a la menos 19, por el número de Avogadro, que es 6.023 por 10 a la 23, es la constante de Faraday, ¿sí? Lo que nos habían dado de dato, que es aproximadamente 96.500. Entonces, ahora, para nosotros poder determinar la masa de cobre, ¿sí?, podemos realizar una regla de 3. Dicha regla de 3 nos va a permitir calcular la masa de cobre 2+,
que se va a consumir para depositarse en el electrodo. Pero para ello necesitamos conocer la carga que nosotros vamos a aplicar. Dicha carga se calcula como el producto de la intensidad de corriente por el tiempo. El problema nos dice que son 2 A durante 1800 segundos. Entonces nosotros al multiplicar esos dos valores obtenemos la carga aplicada. Esa carga va a ser 3600 Coulomb. Ahora sí podemos aplicar nuestra regla de 3. Nuestra regla de 3 nos deja que X es igual a 3600 entre 2 por 96.500 Coulomb por 63.5. Esto nos da 1.18 gramos de masa de cobre que se va a depositar en el electrodo. ¿Sí? Entonces, ahora nos dicen que tenemos una concentración de cloruro cúprico de 0.1 molar en una disolución de 1 litro. ¿Sí? Entonces, tenemos que calcular la concentración de cobre inicial ahora, para nosotros poder calcular la concentración final. Entonces, la concentración inicial nos dicen que es 0.1 molar y el volumen es 1 litro. Por lo tanto, las moles de cobre al inicio es 0.1 mol. Ya tenemos las moles iniciales. Las moles que se depositan y por lo tanto se consumen de la solución van a ayudarnos a calcular las moles de cobre al final. ¿Sí? Ahora, nosotros ya tenemos las moles de cobre al inicio. Necesitamos las moles de cobre depositadas. Esas moles de cobre depositadas van a ser nada más y nada menos que el X que hemos calculado entre la masa atómica del cobre, lo cual nos da 0.0187 mol. Una vez calculado esto, ya tenemos las moles de cobre al final, que sería 0.081 mol. Entonces, ¿cómo se calcula la concentración? Moles entre volumen. Con ello podemos calcular la concentración de cobre 2 al final, que vendría a ser 0.081 mol por litro. Con ello podemos marcar la clave B, que es 0.08. Y bueno, con esto sería todo. Gracias por la atención y nos vemos en la próxima.